las encrucijadas. Primero vamos a saber qué significa una encrucijada. Tengo la definición, que está dividida como en dos partes. La primera definición, y esto necesito que lo recuerdes porque si no te vas a perder. La primera definición dice así: lugar donde se cruzan varios caminos o calles de distinta dirección. Sencillísimo, un lugar en donde tenés varios caminos para elegir. Eso es una encrucijada. La segunda definición, y esta es la que me interesa, dice: situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger. Acá entra un poquito más profundo en la definición y nos dice que es una situación difícil o comprometida en la que tenés varias formas de actuar y no sabes cuál de ellas escoger. Nosotros en la vida estamos llenos de encrucijadas, nos encontramos con encrucijadas todo el tiempo. Por ejemplo, a la mañana cuando nos tenemos que vestir, tenemos la encrucijada de decir: ¿qué hago? ¿Me pongo lo mismo que ayer? ¿Me pongo esto? ¿Combino esta remera con este pantalón? ¿Me pongo zapatillas? ¿Me pongo zapatos? ¿Hago esto? Tenemos encrucijadas en la vida como esas, como qué camino elegir para ir al trabajo, que mayormente elegimos el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay encrucijadas que son trascendentales de nuestra vida y otras que no. Las que son trascendentales suelen ser, por ejemplo, qué carrera voy a elegir, con quién me voy a casar, cuándo me voy a poner de novio, qué trabajo voy a elegir, hacia dónde guío mi vida, arranco un emprendimiento o sigo con lo mismo. Tenemos encrucijadas que son trascendentales, y trascendentales quiere decir que transforman nuestro futuro, que cambian nuestro futuro, que tienen la posibilidad de cambiar nuestra vida. Hoy vamos a hablar obviamente de las trascendentales. No te voy a decir qué ropa ponerte, porque eso es tu decisión. Pero hoy vamos a hablar de las encrucijadas que son trascendentales en nuestra vida. Que nosotros tengamos encrucijadas de la primera definición es lo normal. Ahora, que nosotros tengamos encrucijadas de la segunda definición no debería suceder. Que sucede, sucede. ¿Sí? Esto lo quiero aclarar. No es que si te sucede es que estás en pecado, no. Que sucede, sucede, pero no debería. Y ahora te voy a explicar por qué. Cuando nosotros decidimos, tenemos varias decisiones que tomar. Tenemos que elegir una de todas esas. Primero que nada, tenemos que decidir escuchar solo a Dios. No escuchar el consejo de mi tía, de mi perro, de mi amigo, de mi vecino, no. Ni siquiera nuestra propia decisión. Tiene que estar siempre la única voz de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? En Proverbios 3, del 5 al 8, dice algo así. Proverbios 3, del 5 al 8. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. El que más me interesa es el 5 y el 6, que dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Es súper claro. Lo que te dice acá es: no te creas, que sos recapo. Poner a Dios en todas tus decisiones y Él te va a guiar. Súper sencillo. La primera cosa que tenemos que hacer es escuchar solo a Dios. Punto número 1. Al tomar decisiones en esas encrucijadas tenemos que escuchar solo la voz de Dios. Segundo punto, acá te dice que no te creas muy sabio en tus propias decisiones. Y está bien. En la Biblia nos pide todo el tiempo que tengamos sabiduría. Sabiduría no tiene que ver con inteligencia. O sea, sí, no. Inteligencia tiene que ver más con la parte teórica, lo que uno puede adquirir de forma teórica sobre algún tema. La sabiduría tiene que ver con algo un poquito más espiritual. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría nos ayuda a nosotros a poder decidir, a poder tener una claridad espiritual y emocional para saber qué decisión tomar, para tomar una decisión correcta. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que fueron muy sabias, y el Señor mismo en la palabra nos pide que seamos sabios. Entonces, en Santiago 1:5 dice: ¿no tenés sabiduría? Tranqui.
pedísela a Dios y Él te la va a dar abundantemente. ¿Sí? Entonces, primer punto, escuchar solo la voz de Dios. Segundo, ser una persona sabia para poder decidir con claridad. Tercer punto, y muy importante, es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Si nosotros la leemos, nos vamos a dar cuenta en un montón de historias que el Señor es súper específico y nos guía un montón. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Noé. El Señor le dice, bueno, Noé, va a haber un diluvio porque la gente no es como tiene que ser, se porta mal, bien, se porta mal, no hay nadie que me agrade, entonces vas a tener que construir un arca. Y el arca la vas a hacer con estas medidas, de esta forma, así, así, así. O sea, el Señor fue súper específico. Le dijo a Dios lo que iba a hacer, le dijo por qué lo iba a hacer, le dijo qué era lo que él tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. El Señor es literal. Lo mismo con Moisés. A Moisés le dijo, tenés que liberar a mi pueblo, por esto tenés que ir con el faraón, él no te va a hacer caso, pero yo te voy a ayudar, te voy a mandar esto, tenés que hacer esto. El Señor fue súper específico. No voy a andar en detalles porque si no me voy con otras cosas. Pero a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor, del Antiguo y del Nuevo, el Señor fue súper específico en todas las indicaciones que Él daba. Él guía de manera específica. En el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, el Señor nos dice cómo actuar, cómo vestirnos, cómo ser, cómo pensar, cómo amar, cómo hablar, cómo... Todo. El Señor es específico y nos guía todo el tiempo. Nos dice cómo tenemos que ser. Es la mayor guía para saber cómo actuar y cómo decidir en una encrucijada. La palabra de Dios es totalmente necesaria. Repasamos. Escuchar solo la voz de Dios. Solo la voz de Dios. Ser sabios. Buscar la sabiduría. Pedírsela a Dios si no la tenemos. Conocer la palabra. Conocer la palabra específica que nos dice cómo tenemos que ser y cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que decidir. Otro punto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae paz cuando nosotros decidimos correctamente. Cuando nosotros en esa encrucijada tomamos una decisión, puede que las cosas sean fáciles o no. En esa decisión tenemos paz. Lo vuelvo a repetir para que quede claro esto. Que el camino sea difícil no quiere decir que no sea de Dios. Y que el camino sea fácil no quiere decir que sea de Dios. No es fácil Dios, difícil Satanás. No. Cuando nosotros tomamos una decisión puede que sea difícil. Pero si en esa decisión nosotros tenemos paz, es porque es de Dios. El Espíritu Santo es el que nos trae esa paz y nos dice, tomaste el camino correcto. ¿Se entiende? Perfecto. Pregunté como si me contestan. Ignoren esa parte, es la costumbre. Bien, repasamos entonces. Escuchar solo la voz de Dios, ser sabios, leer y conocer la palabra. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae paz en nuestra decisión. Por último, pero no menos importante, es el consejo de los sabios. El consejo de personas que tuvieron una experiencia en lo que nosotros necesitamos saber o decidir, y personas que estén completamente llenas de Dios. No le voy a pedir consejo a mi vecino. No. Esto es un consejo más espiritual. Si bien la persona, por ejemplo, tiene que tener experiencia. Por ejemplo, yo quiero saber qué carrera voy a tomar, entonces voy a ir con una persona que es sabia, pero que también estudió alguna vez en una universidad y obviamente que tenga el Espíritu Santo. Entonces, lo más importante es que tenga el Espíritu Santo, pero tomemos también el consejo de los sabios, de las personas que están a cargo de encuentros de hogar, del pastor, de los pastores y de todas esas personas que sabemos que su consejo va a ser de bendición y va a ser totalmente desde el cielo, ¿sí? Entonces, por última repasada, tenemos escuchar solo la voz de Dios, buscar la sabiduría, ser personas sabias para tomar decisiones, conocer la palabra de Dios, que es la que nos dice cómo actuar, cómo ser, qué decidir, qué comer, qué ponernos, de qué forma vestirnos,
cómo hablar, cómo amar, etc, etc, etc. Ya me olvidé yo. El Espíritu Santo, no me podía olvidar de esta, el Espíritu Santo que nos trae paz a la hora de la decisión, de tomar la decisión y del camino de la decisión. Y el consejo de las personas sabias. En esto les voy a dar un ejemplo pequeño mío, que es cuando yo decidí qué carrera tomar. Yo quería ser médica forense. No voy a ahondar en detalles sobre eso, pero yo quería ser médica forense. Pero después me di cuenta que eran muchísimos años de estudio y de mucha dedicación, y yo me quería dedicar más a Dios que al estudio. Entonces dije, bueno, no, era lo que más quería hacer. Pero Dios me pesaba más. Con esto quiero aclarar, no quiere decir que si quieres estudiar medicina o cosas así, que te quiten, por ejemplo, los sábados y los domingos, no lo hagas. No, esto es mi decisión, esto es lo que yo decidí. Mi ejemplo. Yo quería ser médica forense, pero me di cuenta que eran 6 años de medicina más años de especialización en médica forense, y me di cuenta de que no era lo que yo quería, porque yo quería dedicarle más tiempo a Dios. No quería que me quite tiempo los fines de semana de congregarme ni de servir, porque yo sirvo con los adolescentes, entonces no quería que me pase eso. Y dije, voy a sacrificar mi estudio, voy a decidir otra cosa. Bien, quería ser traductora de inglés, pero necesitaba muchos estudios previos para arrancar a estudiar en la facultad que no los tenía. Dije, bueno, no. Y entré en buscouniversidad.com y yo sabía que en realidad lo que quería era bailar. Pero bueno, pensaba que no lo iban a aceptar en mi casa, entonces dije, bueno. Busqué en universidad.com y encontré una facultad de arte, que era la única gratuita, que bueno, estaba en Capital, pero era gratuita, y que tenía expresión corporal. Y yo dije, ¿qué es la expresión corporal? No sé qué es. Yo quería estudiar danza contemporánea, pero no la tenía. Dije, bueno, son 4 años, la carrera la hago, ya fue, total. Y mientras hago esa carrera, estudio lo que me falta de inglés para cuando termine, arranco inglés. Mi mamá conforme, mi papá también. Bueno, voy. Llegué y me di cuenta de que si no entraba ese año, no tenían posibilidades de entrar a mitad de año. Tenías que esperar un año más para entrar. Y cuando llegué, una chica me dijo, yo estoy hace 3 años intentando entrar. Y otro chico me dice, sí, yo también hace 2 años que estoy intentando entrar. Y yo dije, bueno. Y en un momento nos dan una hoja en la cual nosotros teníamos que poner nuestras experiencias en danza. Y yo veía que todos escribían, y yo nunca había estudiado danza. Si bien había bailado toda mi vida y tenía experiencia en danza, pero nunca había estudiado. Entonces no puse nada, mi hoja estaba totalmente vacía. Y yo dije, o sea, no tenía ni una chance de entrar a la facultad. Y dije, bueno, señor, si vos querés que yo entre a esa facultad, voy a entrar. Si no, estudiar otra cosa, total. Algo que siempre tuve fue confianza en Dios. Siempre tuve... No suelo preocuparme por las cosas. Suelo descansar en que Dios tiene todo planeado para mí. Todos los trabajos que tuve, toda la carrera y todo lo que el Señor me lo dio fue porque totalmente confiada en que Él tenía todo controlado para mi vida. Eso igual es tema aparte, pero bueno. El tema es que dije, bueno, Señor, si entro es por tu propia voluntad. Llegué, había una hojita pegada en la pared donde tenía los nombres de los que habían entrado. Con un miedo entro a buscar y estaba mi nombre. Y dije, listo, yo si entré es porque vos quisiste que yo entrara. Cuando empecé a contarle a muchas personas que había entrado a la facultad, todos me dijeron, ¿entraste a la una? ¿Vos sabés que es re difícil entrar a esa facultad? Y yo, tipo, entré porque lo encontré en internet y me mandé. Y ahí me di cuenta y dije, Señor, esto era lo que vos querías para mí. Esto era lo que vos querías. Yo la verdad que en esa facultad, cuando empecé a cursarla, me di cuenta de que tenía paz, de que era lo que me gustaba hacer. Me di cuenta que no la cambiaría por nada la carrera, por más de que mucha gente no entienda qué es la expresión corporal y no sepa. Sé que puedo encontrar trabajo con eso porque hay un montón de opciones de trabajo, pero a la vez es algo que a mí me encanta.
Y que por sobre todas las cosas me di cuenta de que en la facultad de arte, donde hay un montón de personas con pensamientos muy diferentes a los nuestros, necesitan de Dios y yo lo puedo llevar. Soy una de las pocas personas, porque conocía muchas, pero casi ninguna cristiana, que llevan a Cristo a ese lugar donde hace tanta falta. Y donde la gente, por más de que sean personas de arte y ya haya como una pre, con, preconcepto sobre las personas que estudian arte, son personas que te escuchan. Así que tengo la posibilidad, gracias al Señor, de poder hablar de Dios en ese lugar. Y quizás si yo hubiese confiado en mi sabiduría o en lo que yo creía, como por ejemplo que yo quería ser profesora de inglés, traductora de inglés o médica forense, quizás si yo me hubiese quedado con eso, no hubiese entrado en el propósito del Señor, en lo que Dios quería para mí. Muchas veces las decisiones nos sobrepasan porque no confiamos en Dios y porque no tenemos en cuenta estos puntos. El Señor es súper específico en lo que tiene preparado para nuestras vidas. El problema somos nosotros, que no confiamos en Él o que queremos imponer nuestro pensamiento y nuestra decisión en lo que nosotros queremos, o nuestra inseguridad de decir, ay, ¿será lo que Dios quiere para mí? ¿Será lo que...? Y muchas veces esas cosas no nos permiten hacer lo que tenemos que hacer. Confiar en Dios, seguir estos pasos, no es la fórmula para decidir en las encrucijadas, pero sí es una gran ayuda. Y eso es lo que nos frena de decidir la decisión correcta, no sé. De decidir el camino correcto, ahí está. De decidir el camino correcto y nos perdemos de la bendición del Señor. Si estás en el camino incorrecto porque te das cuenta de que en el camino que estás no tenés paz, el Señor te da la posibilidad de que vos vayas para atrás y vuelvas a decidir y elijas lo que Él tiene pensado para vos. El Señor tiene obviamente los brazos abiertos para recibirte, perdonarte y guiarte hacia donde Él te manda. Así que te invito a que si estás en una situación en la cual sabes que no estás en el camino del Señor, vuelvas, pidas perdón y elijas el camino que Él quiere. Y si estás en una encrucijada y no sabes qué camino decidir, seguí estos pasos y por sobre todas las cosas, dejarlo en manos de Dios, que Él tiene todo preparado para vos, pero solo escucha la voz de Dios. Solo escucha la voz de Dios. Y déjate guiar, deja que Él haga en tu vida, deja que Él fluya y te guíe para donde Él quiere. Descansa en sus manos. Ocúpate de Dios y Él se va a ocupar de vos. Ocúpate de Dios y Él se va a ocupar de tu vida. Tenemos que empezar a confiar un poco más en Él, de verdad, y empezar a soltar el control que tenemos nosotros en nuestra vida y dejar que Dios haga y deshaga como Él quiere. Te mando un abrazo grande.